Eh, ok, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a hacer el análisis del examen del semestre pasado, bueno, del semestre antepasado, ¿no? Sí, han pasado unos dos semestres, sí, creo que ya pasaron 2 semestres desde que se tomó esta evaluación. Este, Como tal, la evaluación no está muy complicada, un poquito extensa en algún punto, pero pues no muy complicada, no tanto. Eh, Cabe recalcar que ya hemos repasado toda la teoría del primer parcial. Eh, Lo único que les quedaría a ustedes sería la parte de los transformadores de tres devanados y los autotransformadores, que solo es ver el modelo equivalente y de reemplazarlo tal cual como está. Recuerden que en secuencia cero, el transformador de tres devanados tiene la barrita de la T, del terminal T, lo tiene en el aire, está flotante, entonces pues tienen que tener en cuenta eso. Em, ¿Qué más? Ahí también está la ecuación de la corriente atrapada en la delta, que están las diapositivas. Solo son ecuaciones que se tienen que aprender, nada más. El transformador 3, el autotransformador tiene el mismo equivalente de secuencia que el transformador normal, en YY, aterrizado, básicamente. Y ya, bueno, básicamente esos son solo modelos equivalentes que el ingeniero por lo general los deja para el proyecto, en realidad, en lugar de tomarlos para el examen. Entonces, pues, solo son modelos que tienen que aprenderse. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente la solución de la lección uno, perdón, del examen de primer parcial del ingeniero Álvarez para el segundo término del año 2022. Bueno, para esta solución básicamente lo que me dice primero, el primer ejercicio me dice que tengo el primer caso de estudio, me dice representación de la fuente desbalanceada de un sistema de potencia. ¿Por qué será desbalanceado? Bueno, me dicen, sobre cierto sistema de potencia ha ocurrido una falla en la central de generación y las protecciones no han podido operar de manera correcta. Dado este suceso, la salida de la barra 1 presenta voltajes desbalanceados con valores bueno, voltajes de fase A, fase B y fase C. Em, ya, por si acaso, aquí cuando le dicen 1, BA1, BB1 y BC1 no se refieren a voltajes de secuencia, son voltajes de fase, solo que están en la barrita 1, ¿sí? Bueno, tenemos estos tres voltajes en la barrita 1, ¿verdad? Las tres fases de la barrita 1. Los tres voltajes son de línea neutro, están en el orden de los kilovoltios, y me dice, de esta manera se puede representar un sistema de potencia tal como se muestra en la figura 1.1. Ya en la figura 1.1 tiene la fuente trifásica desbalanceada, la barrita 1, donde está conectada la fuente, un transformador, conexión delta estrella aterrizado, con estos valores base, esta reactancia de cortocircuito. La barrita 2 tiene, un segundito, ya, tiene la barrita de alta tensión del transformador T1, la línea de transmisión con estas reactancias de secuencia en ohmios, ojo, la barrita 3 de alta tensión, que es entrada del transformador T2, el transformador T2 que es YY aterrizado, aterrizado con una impedancia del neutro cero, ¿no? Porque es sólidamente aterrizado. Tenemos los valores de potencia base y de voltaje base del transformador, o sea, la relación de vueltas, la potencia base o nominal y la reactancia de cortocircuito, y me dan una carga trifásica conectada en delta. Por lo general, te pudieron haber dicho solo carga trifásica, balanceada, y ya tendrías que asumir que era una delta, ¿no? Porque si te dan valores trifásicos, es el valor de una delta. Bueno, entonces ese es el sistema de potencia como tal. Me dicen, bueno, observar que las barras 4 se ha conectado a una carga en delta balanceada con impedancia tal, impedancia de la delta. Bajo estas condiciones y despreciando el cambio de fase producto de la conexión delta estrella, utilizando como base los nominales del transformador T1, proceda con lo siguiente. Vamos a utilizar como voltaje base y potencia base los valores de este transformador. Por lo tanto, la potencia base de mi sistema va a ser igual a 20 megavoltio ampere. Ojo, esta potencia es trifásica, ¿sí? Trifásica base. Ya saben, la monofásica sería 20 tercios. El voltaje base, ahora, ¿qué sucede? Recuerden, cuando tenemos transformadores, tenemos distintos niveles de tensión, ¿verdad? Distintas zonas en las que va a haber un orden de tensión más grande que en el otro, ¿no? Entonces, básicamente, el transformador lo que hace es dividir por zonas el sistema de potencia. Entonces, tenemos la zona 1 en la barrita B1, ¿no? Que básicamente va a tener un voltaje base 1, ¿no? La zona 2 va a tener un voltaje base 2. Y la zona 3 va a tener un voltaje base 3.
Si hay 2 transformadores, tengo 3 zonas. ¿Sí? Siempre es el número de transformadores más 1. Creo que hasta ahí de todo esté claro, ¿no? Entonces, automáticamente yo sé ya cuánto es mi voltaje base 1. Ojo, son voltajes línea a línea porque son datos de transformador, ya son trifásicos. Trifásico en transformador se refiere a voltaje línea a línea y a potencias trifásicas. Voltaje base 1 serían los 13.8 kilovoltios. Voltaje base 2 sería el voltaje del lado de alta, que sería 230 kilovoltios. Entonces, como los valores base del transformador y del transformador coinciden con los valores base de mi sistema, coinciden con los valores base del transformador, la reactancia de cortocircuito no le voy a tener que aplicar ningún cambio de base. Véase, se hace lo mismo, aplica lo mismo con el transformador T2. Como los valores base que voy a utilizar coinciden con los valores de base de mi transformador, no voy a tener que hacerle ningún cambio en mi reactancia de cortocircuito. Cambio de base, ¿ya? Voy a tener que considerar ciertas restricciones aquí en la línea de transmisión y aquí en la carga, porque están en ohmios, ¿sí? Eso es algo que me he percatado. Muchos chicos que están viendo por ahora sistemas de potencia 1 tienen ese error. Y bueno, tal vez sea porque el ingeniero Álvarez lo omite esa parte porque pues la considera ya obvia, pero pues no quiero que la cometan, ¿no? Por si acaso, porque estos sistemas que están aquí son bastante ideales los que le da el ingeniero Álvarez para que no se hagan tanto problema. Pero ya en la vida real van a encontrarse, pues, por ejemplo, en los ejercicios de protección, bueno, ya no tanto en la vida real, sino vámonos a un ejercicio más de una materia más avanzada, protecciones, van a encontrarse con problemas un poquito más complejos y van a tener que estar capacitados para resolverlos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, vamos a analizar ahora sí el sistema de potencia. Me dice, literal A, bueno, ya sabemos que tenemos aquí las reactancias, sí, por si acaso, y acá pues tenemos la impedancia y podemos sacarle un equivalente, ¿no? Bueno, me dice dibujar las redes de secuencia 0, positiva y negativa expresados en por unidad. Ok, perfecto. Vamos a ver en qué equipos podemos aplicar para el literal A los modelos de secuencia que me enseñó el ingeniero, que nos enseñó el ingeniero, ¿no? Entonces, en el transformador T1 no hay ningún cambio, es un transformador normalito, entonces podemos aquí aplicar los modelos de secuencia, el equivalente que me enseñó el ingeniero, ¿no? En la línea de transmisión no hay ningún cambio, de hecho ya está los equivalentes de secuencia, ya están las reactancias de secuencia, entonces no hay ningún problema, utilizo los mismos equivalentes que da el ingeniero. Transformador T2 se aplica lo mismo. Pero ¿qué sucede con la carga? En la carga, bueno, la carga es trifásica, balanceada, bueno, está conectada en delta, pero yo puedo decir que una carga conectada en delta la puedo transformar ¿a qué? Como es trifásica balanceada, la puedo transformar a una Y sin aterrizar, ¿no? No aterrizada. O básicamente una Y que está abierta, ¿no? Una Y abierta en la parte del neutro. Bueno, como igual sigue siendo balanceada, yo puedo utilizar el equivalente que me da el ingeniero, las diapositivas. Pero ¿qué sucede con la fuente? La fuente es trifásica, correcto, es ideal, ¿qué quiere decir que la fuente no tiene los tres, ¿cómo se llama? Las tres reactancias que están en serie que implican pérdidas, ¿no? Entonces, la fuente es básicamente esto. ¿Sí? Esta es la fuente que me están dando. Es básicamente esto, con un BA, BB y BC, que se conectan a las tres fases a través de las tres barritas 1, ¿no? Barrita 1 de la fase A, barrita 1 de la fase B y barrita 1 de la fase C. Esto es el modelo de fuente que yo tengo ahora. ¿Coincide con el modelo de fuente que me dio el ingeniero en las diapositivas? No. Por lo tanto, tengo que encontrar yo mi propio modelo equivalente de secuencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si se dan cuenta, solo me dicen que son fuentes ideales, es decir, que solo son fuentecitas como las que dibujé ahorita y que tienen este voltaje base. Entonces, automáticamente yo sé que mi equivalente en secuencia 0 de esa fuente va a ser igual a la matriz A inversa, ¿sí? Multiplicado por los valores de voltaje, ¿verdad? Voltaje de la fase A, voltaje de la fase B, voltaje de la fase C, de la barrita 1, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los voltajes de la fase A, B, C de la barrita 1 son iguales a la matriz impedancia multiplicado por, un segundito, vámonos más por acá, ya, multiplicado por los voltajes de secuencia 0, 1, 2 de la barrita 1, ¿no? Sí, bueno, básicamente esa es la demostración. Yo sé que los voltajes que me están dando, que es voltajes, perdón, en las fases A, B y C de la barrita 1, son iguales
al producto entre la matriz A por los voltajes de secuencia. Entonces, de ahí despejo los voltajes de secuencia y ya tengo el equivalente de la fuente. Bueno, multiplicando, nos quedaría voltaje de secuencia 0, voltaje de secuencia positiva, voltaje de secuencia negativa, es igual a, aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por los voltajes que me dan de fase, ¿no? Los voltajes de fase son 7.8 kilovoltios, bueno, 7.8, perdón, a un ángulo de 10 grados, unidades kilovoltios. No pongamos las unidades afuera, ¿no? Acá es 0.8 a un ángulo de 300 grados y 0.8 a un ángulo de 100 grados en la fase C. Kilovoltios. Si alguien tiene dudas hasta ahí, me avisa. Bueno, voy ahora a colocar cuánto valen los voltajes de secuencia, ¿sí? Entonces, aquí lo tenía anotado. Los voltajes de secuencia me van a dar 2.69, un segundito, ya, perdón, 2.69, 13 a un ángulo de 10.3424 grados. A 3.0032 a un ángulo de, por si acaso, el examen que tiene, que les voy a pasar, sí les voy a pasar el PDF, pero tengan en cuenta que el ingeniero tiene un error en ese examen, ¿sí? No se vayan a confiar en todo lo que está ahí. Sí, hay un error de una multiplicación en este literal, en ese examen, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, tenemos los voltajes de secuencia en kilovoltios. ¿Qué sucede? Bueno, yo voy a trabajar todo mi sistema por unidad para no trabajar con transformadores, para tener un solo nivel de de voltaje, perdón. Entonces, básicamente, lo tengo que llevar todo por unidad. Entonces, esto está en unidades de kilovoltios. ¿Cómo saco el voltaje de secuencia 0, 1 y 2 en por unidad? Bueno, eso sería simplemente utilizando los voltajes de secuencia 0, 1, 2 en kilovoltios y multiplicando por 1 sobre el voltaje base. Pero bueno, podría ser aquí el de cualquier zona, porque como los transformadores coinciden, podría ser el voltaje de la zona 2, voltaje de la zona 1. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo utilizar el voltaje de la zona 1? Sí, está bien. Pero ¿qué pasa si quiero utilizar el voltaje de la zona 2, que es a donde voy a referenciar todo? Tengo que referenciar primero con la relación de transformación este voltaje a la zona 2. Entonces multiplico por la relación de transformador T1, que es 230 partido 13.8 kb. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que ahora sí ya puedo multiplicar por 1 sobre el voltaje base para llevarlo por unidad. ¿Cuánto es el voltaje base? 230 kb. Entonces se simplifica y me queda dividido por la 13.8 al final. Y al dividir para 13.8, lo que estoy diciendo es dividir para el voltaje de la base 1, básicamente, porque son iguales. ¿Sí? Por eso es que pueden dividir aquí para cualquier base. Por si acaso, aquí serían raíz de 3 y sobre raíz de 3. ¿Por qué razón es sobre raíz de 3 todo? Porque estamos hablando de voltajes línea neutro. Y estos de acá son voltajes línea a línea. ¿Ya? Bueno, entonces, como ya sabemos eso, nosotros podemos aquí poner 1 sobre voltaje base de la zona 1. Ya sabemos que esto de aquí es 13.8 kb sobre raíz de 3. Entonces, esto de aquí nos va a dar un un vector de voltajes 0,3778, 0,3769 y 0,2646 a un ángulo de 10,3424 grados, a un ángulo de 11,3536 grados y un ángulo de 7,6342 grados por unidad. ¿Ya? Ya están los voltajes por unidad. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? Básicamente, transformé esa fuente a un equivalente en por unidad, ¿no? Tenemos la fuente ideal, que es la que está aquí,
¿verdad? Esta es la fuente que me estaba dando el sistema, trifásica desbalanceada, y la he transformado en 3 modelos de secuencia, ¿sí? Si se dan cuenta, no me ha quedado que en ningún momento los voltajes de secuencia sean 0. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que en secuencia 0, el modelo de fuente va a ser aquí B de secuencia 0. En secuencia positiva, secuencia 1, secuencia positiva, el modelo de secuencia de la fuente va a ser esto de aquí, el voltaje de secuencia positiva. Y en secuencia negativa, el modelo de la fuente va a ser esto de aquí, el voltaje de secuencia negativa. ¿Ya? Ese es el nuevo modelo equivalente de la fuente. ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, entonces, una vez que tengo ya analizado el modelo equivalente de mi fuente, lo que voy a hacer es esto de aquí. Segundo. Perdón. Una vez que tengo ya eso analizado, me voy a mover y voy a seguir analizando el sistema. Entonces ya tengo la fuente en equivalentes de secuencia, solo tendría que interconectarlos. Por ahora no lo voy a hacer todavía porque me falta analizar todo lo demás, ¿no? Bueno, para los transformadores T1 y T2, como comparten la base con la base del sistema, directamente sus reactancias de secuencia en por unidad ya son las de cortocircuito que les dan. Y como son iguales, pues ya les puedo poner XT1 es igual a XT2 para todas las secuencias va a ser 0.1. Obviamente tengo que considerar el tipo de conexión del transformador para ver qué pasa, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí, ¿ya? Ahora, vamos a analizar, esto es para los trafos, ¿no? Ahora, para la línea de transmisión, vamos a ver qué pasa. La línea de transmisión, si se dan cuenta, tiene reactancias de secuencia positiva, negativa y cero, pero están en ohmios. ¿Qué sucede? Yo tengo que referenciarlas hacia el lado, hacia el nivel de potencia, hacia el nivel de voltaje al que yo voy a trabajar mi circuito, al que yo voy a reducir mi circuito, ¿sí? Yo voy a reducir mi circuito a un circuito en por unidad, pero en una de las 3 zonas, ¿verdad? En la zona 1, zona 2 o zona 3. Yo puedo elegir la zona siempre. Entonces, lo que voy a hacer es elegir la zona 2. Entonces, como he elegido la zona en la que se encuentra la línea de transmisión, directamente las reactancias para llevarlas a por unidad simplemente van a ser los valores que ya tienen dividido para la impedancia base en esa zona. Es decir, sería 20J partido la impedancia base en esa zona. Entonces, aquí tenemos que utilizar el concepto de impedancia base en la zona 2, que simplemente sería igual al voltaje base, puede ser trifásico o monofásico, en la zona 2 al cuadrado partido la potencia base en la zona 2. Puede ser trifásico, ambos, si utilizan trifásico, utilizan ambos trifásicos. Si utilizan monofásicos, utilizan ambos monofásicos, ¿sí? Y les va a salir. Bueno, entonces aquí sería, en la zona 2, el voltaje base es 230 kV y al cuadrado, y la potencia base son, como para todas las zonas, 20 MVA. Por lo tanto, lo que me va a quedar aquí es, la verdad no lo he sacado. Denme un segundito para buscar mi calculadora. 230 al cuadrado partido 20, esto es 2645. 645 ohmios, ¿sí? Entonces aquí divido para 2645 ohmios, ¿sí? Bueno, entonces, ya, esto de aquí me va a quedar 20 dividido por ANS. Ya, 7,5614366673 por 10 a la menos 3 J por unidad. ¿Ya? Bueno, para la reactancia de secuencia 0, en por unidad es lo mismo. Cojo, saco el valor de reactancia en ohmios partido y la impedancia base, ¿no? Como ya se encuentra en la misma zona en la que voy a reducir, simplemente lo divido por la impedancia base. Denme un segundito, por favor. 60 partido 2645. Ay. 60 partido 2645. Esto va a dar, ya. Esto me va a dar 0,2, perdón, 0,02268 431,002 unidades por unidad.
Y ya tengo las líneas de transmisión transformadas a valores por unidad, ¿sí? Ya, ahora me falta analizar una cosita, la carga, ¿sí? Ya analicé los transformadores, ahora me falta analizar la carga. Entonces, vamos a analizar la carga en delta. Ojo, esa carga básicamente es esto de aquí. Bueno, es una resistencia con una reactancia, ¿no? Por fase. Parece que es una carga del tipo balanceada, ¿no? Perdón. Sí, es una carga del tipo balanceada, ¿sí? Entonces, esto es la carguita, ¿no? Aquí tenemos la impedancia Z delta y Z delta, ¿sí? Se pueden aprender el modelo que les da el ingeniero como tal, o pueden hacer esto. Pueden decir, yo la voy a transformar a una carga de tipo estrella, ¿verdad? La transformo a una carga en estrella. La transformo a una carguita en estrella automáticamente. Y acá me quedaría la impedancia de la delta partido 3, porque es balanceada. Z delta partido 3. Y acá Z delta partido 3. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la reactancia de secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa, en este equivalente balanceado, trifásico de la carga, simplemente aquí es la impedancia de una de las fases de la Y, de la estrella, que es Z delta sobre 3, ¿no? Que es Z delta partido 3. Acá en secuencia negativa es lo mismo. Y en secuencia 0, básicamente es Z delta partido 3, en la misma, más 3 veces la impedancia del neutro. ¿Pero qué sucede? ¿Tenemos neutro aquí? No, porque cuando transformamos de delta a estrella, básicamente lo que tenemos es una estrella no aterrizada. Es decir, que aquí está abierto. ¿Qué significa un circuito abierto? Que la Z del neutro es básicamente infinito. Esto es infinito. ¿Ya? Bueno. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que yo voy a encontrar estas impedancias de secuencia, pero en valores de ohmios, ¿sí? Porque me están dando las impedancias de la delta en ohmios, 150 más 30J. Entonces, al momento de sacar los valores, perdón, me va a dar esto. 150 más 30J partido 3, ¿no? Acá 150 más 30J partido 3. Y acá 150 más 30J partido 3, ¿sí? Esto de aquí me va a dar 50 más 10J, ¿no? Y aquí es 50 más 10J. Aquí sería más 3 veces la impedancia del neutro, que ya sabemos que es infinito. ¿Sí? No vayan a poner solo infinito aquí, ¿sí? No es del todo correcto. Esto es solo para hacer un análisis. Perdón, 50 más 10J más infinito, ¿no? Ya el 3 se absorbe, ¿no? Y sigue siendo infinito. Todo esto está en unidades de ohmios. ¿Qué sucede? Que yo lo quiero llevar a por unidad. Y aquí ya viene un concepto de sistemas de potencia 1. Fíjense, ¿en dónde se encuentra la carga que ustedes están analizando? En el lado de baja tensión del transformador. ¿Y en dónde se encuentra el nivel de voltaje al cual van a referenciar todo o en el cual van a reducir? Van a sacar su equivalente de secuencia. Su equivalente, perdón, por unidad. Su sistema unifilar. Básicamente, en el lado de alta del transformador. Por lo tanto, antes de dividir para una impedancia base, perdón, yo tengo que referenciar esta carga hacia el lado en el cual voy a reducir mi circuito a un circuito unifilar. Por lo tanto, ¿cómo referencio esa carga? Fácil. Yo digo que la impedancia en el lado de alta tensión es Z3 y la impedancia en el lado de baja tensión es Z4. Vista desde el lado de baja tensión, ¿no? Entonces, la relación entre la impedancia, la misma impedancia, ¿no? Vista desde el lado de alto voltaje, alta tensión, respecto a la impedancia vista en el lado de baja tensión, que es esta de aquí, es igual a la relación de vueltas del transformador al cuadrado. Entonces aquí sería 230 partido 13.8 al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi relación de transformación. Por lo tanto, la impedancia que yo voy a ver en el lado de alta tensión, es decir, esta impedancia ya reflejada, va a ser igual a el valor que tenía antes la impedancia, es decir, este de aquí, multiplicado por la relación 230 partido 13.8 al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, voy a sacar impedancias reflejadas, ¿sí? Esto pues parece absurdo, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo porque si no, cuando vayamos a hacer un circuito en el que ya no coincidan las potencias base, vamos a tener problemas, ¿sí? Esto es algo que los chicos del sistema de potencia 1 no hacen, se olvidan, y es porque ya muchos profesores lo asumen y les da problemas después a los chicos, ¿no? Bueno, aquí me quedaría 50 más 10J más infinito, ¿no? Aquí me quedaría 50 más 10J y aquí me quedaría 50 más 10J. Entonces, a todos estos valores yo los tengo que multiplicar, ¿no? Multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. Aquí es 230 partido 13.8 al cuadrado, ¿sí? La relación de transformación puede ser con valores trifásicos o con valores monofásicos. Da lo mismo porque se van a simplificar los raíces 3, ¿sí? 230 partido 13.8 al cuadrado. Ya, ahora, ¿qué sucede? Que si yo ya los quiero sacar en por unidad, como ya los tengo reflejados, ¿qué hago? Simplemente divido para el valor de la impedancia base que ya tengo en esa zona. Por lo tanto, yo directamente aquí los voy a dividir para el valor de ¿cuánto? De z base 2. Sí, z base 2. Z base 2. Y aquí divido para z base 2. Por lo tanto, lo que nos va a quedar en esta relación, por si acaso, ya sabemos cuánto vale z base 2. Solo necesitamos sacar esa en realidad, que es básicamente 2645. O sea, aquí es 2600. Denme un segundito a 2645. ¿Ya? Entonces, esa división les va a dar, eh, a ver, aquí es 5.25.099.769 más J 1.05.019.9.538 más el infinito, todo esto en por unidad. ¿Sí? Saco el equivalente acá y me queda lo mismo, en realidad. En secuencia positiva y negativa quedan lo mismo, ¿no? Ay, denme un segundo, otra vez esto. Ahí, ya, bueno, ahora sí. Entonces ya tengo los equivalentes de secuencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es este equivalente que nos estás enseñando? Bueno, básicamente de aquí yo ya puedo utilizar el modelo equivalente para una impedancia Y. ¿Se acuerdan? El modelo equivalente para una impedancia Y es, en secuencia 0, es la reactancia de secuencia, la reactancia, perdón, de la línea en Y, la reactancia de la carga, multiplicado más, más 3 veces la impedancia del neutro, ¿verdad? Eso es en secuencia 0. Entonces, en secuencia 0. En secuencia positiva, simplemente es la reactancia de la Y, ¿verdad? Z de la Y. Y en secuencia negativa, simplemente es la reactancia o la secuencia, o la reactancia, perdón, la reactancia de la Y de nuevo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que al momento de yo tener este infinito representando a ese 3 veces la impedancia del neutro, ¿qué significa? Que yo aquí, en mi equivalente de secuencia 0, voy a tener un circuito abierto. ¿Sí? Dejo un circuito abierto. Los otros equivalentes quedan igualitos. Y ya está. Este es el modelo de mi carga. No hace falta demostrarlo, simplemente había que despejar, ¿sí? Pero igual podían demostrarlo, pues se iban a tardar un poquito más, ¿no? Ahora, si no hay dudas hasta ahí, vamos a continuar. Unos más abajo, otros abajo. Y ahora sí, vamos a poder ya terminar el literal A.
Bueno, el literal A, bueno, vamos a tener que dibujar los tres circuitos equivalentes de secuencia. Vamos a dibujar el de secuencia 0. Sabemos que para la fuente, los tres equivalentes de secuencia iban a ser fuentes de voltaje ideales, ¿no? Ya lo demostramos hace rato. Entonces, aquí iría mi voltaje de secuencia 0, y ya lo vamos a colocar. Para el transformador, aquí viene la barrita 1, perdón, y acá sería el terminal de referencia, ¿no? Listo. Para el transformador hay que ver, bueno, como es conexión delta estrella, el lado de la delta queda abierto en el transformador y el lado de la estrella, como está aterrizada, sólidamente aterrizada, perdón, viene así, ¿sí? Así. ¿Ya? Y aquí tenemos la reactancia del transformador en secuencia 0, que es la misma de secuencia positiva y negativa. Ya tenemos referenciado el transformador. Colocamos aquí la barrita 2 y ahora tenemos que colocar el equivalente de secuencia de la línea, que ya lo sacamos en secuencia, perdón, en por unidad. El equivalente de secuencia 0 es, aquí es J 0,2268. Utilicemos solo 4 decimales, ¿ya? Por último, tenemos ahora la barrita de número 3, en el que vamos a colocar el equivalente del transformador, que como es una conexión YY, queda igualito, así tal cual. Y por último, el equivalente de la carga, que ya vimos que en secuencia 0, solo un ratito, aquí estaría la barrita de la carga, y ya vimos que secuencia 0 es una reactancia en serie con un circuito abierto. ¿Sí? Ya vimos por qué, por la impedancia del neutro. Entonces, aquí esto iba a ser 5.2509, 5.2510, ya, redondeando, más J, 1.05, más J, 1.0502 unidades por unidad, ¿ya? Y ahí ya está el equivalente de secuencia 0. Sí, analizamos parte por parte, ¿no? Para sacar todo. Si quieren hacer una recapitulación de esto, básicamente hemos hecho esto de aquí. El voltaje, la fuente, la hemos llevado a equivalentes de secuencia, que básicamente serían 3 fuentes, ¿no? Porque son fuentes ideales, no hay cómo sacarle otro modelo. Simplemente multiplicamos por la matriz A inversa y dividimos para el valor de voltaje base. Las transformadores, como coinciden con la base de mi sistema, no tuve que hacerles nada. Literalmente ya estaban sacados en por unidad bajo los valores base actuales. Y a la línea, pues, la línea de transmisión, como estaba dentro de la misma zona en la que voy a reducir, la zona 2, simplemente dividí para la impedancia de esa zona, ¿no? La impedancia base de esa zona. Y en la carga, pues analicé una carga en Y no aterrizada, es decir, con impedancia del neutro infinita. Transformé obviamente la impedancia de la delta a estrella y luego apliqué el modelo equivalente que me daba el ingeniero. Ese era el modelo equivalente, ¿sí? Modelo equivalente por una carga conectada en estrella. Este modelo equivalente está en ohmios. Tengo que llevarlo a por unidad. Pero como voy a llevar todo a la zona 2, lo que tengo que hacer es referenciar esta impedancia, todas estas impedancias hacia la zona 2. Como las referencio, las tengo que multiplicar por la relación n al cuadrado. Y una vez que están referenciadas, las divido para las impedancias bases de mi zonita 2 y ya me quedan las impedancias de secuencia. Y ahí utilizo el modelo que me dio el ingeniero. Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, espero que no, vamos a continuar, ¿no? Entonces, para la secuencia positiva, tenemos la barrita 1, ¿verdad? El voltaje de secuencia positiva, la reactancia del transformador, la barrita 2, la reactancia de secuencia positiva de la línea, que no me acuerdo cuánto vale. Bueno, esto es prácticamente 0,00756. Ya, J. Sí, es lo que nos salió arriba, solo que ya un poquito menos, con menos decimales, ¿no? La barrita 3, la reactancia del transformador T2 en secuencia positiva, y aquí vendría el equivalente de la carga, que la carga pues sería esto de aquí. El equivalente de la carga básicamente va a ser esto. Y aquí no está en circuito abierto, por si acaso. ¿Sí? Ya. Equivalente de secuencia positiva. Y el equivalente de secuencia negativa, pues como las reactancias coinciden, tanto para secuencia positiva y negativa en todos los elementos,
simplemente va a ser el mismo equivalente de secuencia positiva, pero considerando una cosa. Y aquí es donde hubo muchas confusiones cuando se tomó esta evaluación, que muchos chicos colocaron el equivalente de secuencia negativa quitando la fuente, cuando arriba ya habían analizado que en la secuencia negativa había una fuente con un valor B2, ¿ya? Y ese era todo el cambio que tenían que hacer. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? No, ya. Entonces, ya estaría literal A. Me dice ahora, literal B, determine las corrientes en fase inyectadas sobre la barra 1 expresado en amperios. Entonces, vamos a hacer el literal B en otro lado, otra pizarrita, pero vamos a copiar lo que ya tenemos, ¿no? Para no complicarnos la vida. Dame un segundito, a ver ahí. Bueno, ahí está. Ya, vamos acá, vamos a agregar una nueva pizarra. Pegar esto. Y eso lo tuvo que haber pegado acá abajo. Y lo vamos a mover acá. Ya. Entonces, bueno, ahí está muy grande las impedancias de secuencia. Bueno, ahora, literal B me dice, determine las corrientes de fase inyectadas sobre la barra 1 en amperios. Es decir, la corriente que sale del generador. Básicamente me está pidiendo determinar cuánto valen las corrientes del generador, las corrientes que salen de aquí, ¿verdad? En las tres fases. Entonces, ¿cómo saco eso? Fácil, determino primero las corrientes de secuencia del generador. En la secuencia 0, ¿cuál va a ser la corriente? 0, porque no hay un camino cerrado. En la secuencia positiva, pues ya tengo que determinarlo. Y en la secuencia negativa, pues tengo que determinar cuál es la corriente que pasa por mi generador, ¿verdad? Luego simplemente aplico la expresión matricial, ¿no? Entonces, para la secuencia positiva, saco mi voltaje de secuencia, perdón, mi corriente de secuencia, que sería B1 dividido para la suma de todas las reactancias, ¿no? Entonces, aquí sería la suma de todas las reactancias de la secuencia positiva. Ojo, recordemos que este es un modelo de generador único, ¿sí? Es un modelo de generador ideal, desbalanceado, que nosotros determinamos, ¿sí? Por eso que hay energía en los tres circuitos equivalentes. Ya la corriente de secuencia 0 del generador directamente es 0 porque no hay un camino cerrado en donde pueda fluir corriente, ¿no? Entonces, él no tiene componente de secuencia 0 hacia la barra 1. Entonces, la componente de secuencia positiva simplemente sería el voltaje de secuencia positiva del generador dividido para la suma de todas las reactancias, ¿no? Perdón, para la suma de todas las reactancias en serie. Entonces sería 0,0756 más J, aquí es J, perdón, J 0,1 más, ahora incluimos la impedancia de la línea, perdón, la impedancia de la carga, que sería 5.251 más J 1,0502. ¿Sí? Todo en por unidad. ¿Cuánto valía el voltaje B1? Recordemos que lo sacamos hace rato en por unidad. Esto vale 0,3769 a un ángulo de 11,3536 grados. Ya. Obviamente esto de aquí ya no me va a dar a los 90 grados. El ingeniero ya quiere que asuman que no solo van a tener reactancia, sino que también van a tener parte resistiva. Por eso les da esta impedancia así. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que les va a dar en la componente de secuencia positiva de corriente es 0,0698. Sí, traten de usar 4 decimales porque si no, pues la respuesta le va a salir un poquito distinta a la que tiene el ingeniero. Ojo, cabe recalcar que el ingeniero tiene un error en este ejercicio, entonces pues no vamos a tratar de corregirlo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos 20, menos 20, no, perdón, menos 2,43, menos 2,043 grados, 40,63 grados, ¿sí? Unidades por unidad. Y la corriente de secuencia negativa, pues la corriente que inyecta el generador de secuencia negativa a la barra simplemente es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Tenemos que hacer una LVK nada más, que sería el voltaje de secuencia negativa partido la suma de todas las impedancias en la mallita, ¿no? Y todas las impedancias en la mallita, como entre secuencia positiva y negativa se parecen, son las mismas impedancias, pues me queda el mismo dividendo que está aquí, ¿sí? Es lo mismo. Lo único que cambia es el valor de voltaje. Ya les voy a poner cuánto vale, por si acaso. No se preocupen por eso.
Entonces, aquí colocamos el valor de voltaje de secuencia. Y este de aquí vale, no me acuerdo, déjenme ver cuánto vale. Ya, 0,2646. 0,2646 a un ángulo de 7,6342 grados. ¿Ya? Y esta división les va a dar las corrientes de secuencia negativa, que es, déjenme ver, lo tengo anotado, 0,049, ¿ya? 0,049 a un ángulo de menos 5,7657 grados. Menos 5,7657 grados, unidades por unidad. ¿Ya? Tenemos la corriente de secuencia 0, 1 y 2. Recordemos que la 0 vale 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, finalmente, íbamos a tener que las corrientes inyectadas a la barra 1 por parte del generador en las fases A, B y C en por unidad iban a ser iguales a la matriz A, ¿verdad? Que es 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por las corrientes de secuencia que sacamos para la barrita 1, ¿no? Bueno, que serían las mismas para la barrita 2, 3 y 4, ¿no? Da igual, porque están en serie todas, pero bueno. Corriente de secuencia 0, corriente de secuencia positiva y corriente de secuencia negativa. Esta de aquí ya determinamos que vale 0 porque no hay energía en ese circuito, hay un circuito abierto. Por lo tanto, lo que vamos a determinar aquí básicamente serían estas corrientes que nos van a dar 0,1188, ¿sí? 0,059 y 0,0652. Un segundo, 652 a un ángulo de menos 3,5803 grados. Aquí te va a dar a menos 165,7799 grados. Y aquí va a dar 160,3598 grados. ¿Sí? Esto te va a dar en por unidad. ¿Qué sucede? Que el ingeniero no solicitaba esta respuesta en por unidad, sino que la quería en amperios. Entonces, recordando, tenemos que llevar la corriente siempre a la zona en la que pertenece. Si es la corriente en la barrita 1, tenemos que ver en qué zona del sistema de potencia se encuentra la barrita 1. Se encuentra en la zona de bajo voltaje del transformador T1. Por lo tanto, tenemos que utilizar los datos de la base de esa zona, ¿no? Voltaje base en la zona 1 es 13,8 kilovoltios. Y la potencia base en la zona, bueno, la potencia base en las tres zonas es 20 megavoltiamperios. Por lo tanto, la corriente base en la zona 1, ¿a qué sería igual? Acuérdense, si van a utilizar valores trifásicos, utilizan esta fórmula. Voltaje base partido raíz de 3, bueno, potencia base partido raíz de 3, el voltaje base en la zona 1. Si van a utilizar valores monofásicos, ya omiten el raíz de 3, nada más. ¿Sí? Entonces, si utilizamos esto, nos va a quedar, no me van a creer, no lo he sacado, denme un segundito. Raíz de 3 multiplicado por 13,8 y esto nos va a dar 836,7395. Entonces, aquí tenemos 836,7395 amperios. ¿Sí? Recuerden que los valores bases simplemente son valores numéricos, ¿sí? No tienen un ángulo. Entonces, por lo tanto, la corriente en amperios simplemente va a ser el producto de la corriente, las tres corrientes que sacamos ahorita en por unidad para las tres fases, multiplicado por el valor de la corriente base de la zona en la que fluye realmente esa corriente. Entonces, esa corriente nos va a dar, al multiplicar, estos valores, ¿sí? Este ejercicio de aquí no era muy complicado porque en realidad no estamos analizando fallas, solo el ingeniero quiere comprobar que ustedes sepan que el dominio de las secuencias no es solo para analizar fallitas, sino también para resolver sistemas trifásicos no balanceados, ¿sí? Que de otra forma serían un poquito más complicados, ¿sí? Por lo general, este tipo de ejercicios que les podría tomar el ingeniero son para que ustedes determinen si pueden utilizar también los equivalentes de secuencia que él les dio en las diapositivas o tienen que desarrollar unos nuevos como lo hicimos con el caso de los generadores. Entonces, aquí me queda, bueno, los ángulos ya saben que no se modifican, 3,58 grados menos 165,78 grados. Estoy redondeando a dos decimales nada más, ¿sí?
y aquí sería 160.36 grados. ¿Sí? Unidades, amperios. Ya tengo las corrientes de fase. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguno está quedando claro? Recuerden, como no ha ocurrido ninguna falla en el circuito, yo solo saco los equivalentes de secuencia y los resuelvo de forma independiente porque no ha ocurrido ninguna falla. De ahí tomo, si quiero las corrientes, tomo las tres corrientes en el mismo punto para las distintas secuencias y aplico la expresión matricial y encuentro las corrientes de fase. Si las quiero en por unidad, las dejo así, y si las quiero en amperios, multiplico por la corriente base de la zona en la que están fluyendo esas corrientes en el sistema de potencia original. Recordemos que este equivalente no es válido para fuentes ideales balanceadas. Esto es solo para una fuente ideal desbalanceada. ¿Ya? Como me dice el ejercicio. Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos al último literal. Este examen tenía dos problemas. El segundo problema sí es de fallas. Este de aquí no, porque pues estaba muy sencillo, ¿no? Me dice la potencia activa y reactiva en kilovoltio amperio reactivo total que entrega la barra 1. Básicamente es la potencia trifásica de la fuente, ¿sí? Porque la barra 1 está conectada a la fuente como tal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, pues, lo que pudieron haber hecho, si se quería hacer mal, es sacar la potencia monofásica. Es decir, multiplicar, qué sé yo, el voltaje de la fase A multiplicado por la corriente de la fase A conjugada. Cuando eso solo es una de las potencias que entrega la barrita 1. Recuerden que la barrita 1, llegados al sistema de potencia, son, si tenemos el generador, algo así, un generador ideal, y como lo dice el ejercicio, básicamente vamos a tener tres barritas 1, una para la fase A, una para la fase B y una para la fase C. De tal forma de que estamos compartiendo energía o entregando energía a través de las tres barritas, fase A, fase B y fase C. Por lo tanto, la potencia total de la barrita 1 sería la suma de las tres. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a sacar esa potencia total? Dirán ustedes. Bueno, fácil. Ya me están dando cuáles son las tensiones en la barrita 1. Es lo que me daba el ejercicio para sacar el equivalente de secuencias. B1, B2, B3. Perdón. B de fase A, B de fase B y B de fase C. Todos esos voltajes de línea neutra. ¿Y qué acabo de sacar yo? Las corrientes IA y B, E y C, que son las corrientes que circulan por todas esas barritas. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo sacar que en el literal C, la potencia trifásica o potencia total en la barrita 1, perdón, bus 1, sería el voltaje en la fase A de la barrita 1, bueno, el profesor lo suele poner así, ¿no? Voltaje bus 1 de la fase A, un fasor que ya te da el ingeniero, multiplicado por la corriente de la fase A conjugada, ¿sí? Que es la corriente de aquí, o esta de aquí. De ahí, como es un sistema trifásico desbalanceado, no pueden multiplicar eso por 3, ¿no? Entonces, la barrita 1, perdón, en la fase B, multiplicada por la corriente de la fase B en la barrita 1 conjugada, ¿no? Que es la que está aquí. Y por último, sería el voltaje en la barrita 1 en la fase C, multiplicada por la corriente de la fase C conjugada. ¿Sí? Si ustedes hacen todo eso, les va a quedar que la potencia total suministrada por la fuente, básicamente, o por la barrita 1, les va a quedar como potencia activa 764.44 kilovatios. ¿Sí? No lo estoy reemplazando por el simple hecho de que, pues, ya lo tienen arriba todos los valores, ¿no? Y en la potencia reactiva les va a quedar J, bueno, 182.11 J, kilovoltio amperio reactivo. ¿Sí? Y esto es lo que tomó el ingeniero para la pregunta 1 del examen anterior. Ya, estaba súper sencillo. Ojo, el ingeniero les voy a pasar el documento y el ingeniero tiene un error en esta multiplicación. Me di cuenta de que él tiene un error en la lección anterior y como lo habían revisado la lección anterior, habían asumido que estaba bien. Tengan cuidado con eso. Hay un error en la lección anterior, hay una multiplicación que está como que, una multiplicación matricial la hizo al revés, ¿sí? Igual la respuesta le sale, pero es porque está mal tipeado, básicamente. ¿Ya? Bueno, tengan en cuenta esto, que el ingeniero en esta expresión de aquí tiene un error, utilizó malas corrientes y pues no le sale lo mismo que está aquí, ¿sí? En el documento. Bueno, entonces básicamente sería todo el ejercicio 1 del examen. De ahí pues teníamos 4 preguntas teóricas, que son, literalmente el ingeniero saca las preguntas teóricas de lo que está en las diapositivas, es exactamente lo mismo. Sí, él no se complica en eso. No se preocupen por esa parte porque no les va a tomar nada que no esté en las diapositivas, ¿no? Para él toda la teoría está en las diapositivas y es correcto porque pues todo lo que necesitan saber está ahí, ¿no?
Bueno, vamos al segundo ejercicio. Este ejercicio ya es un poquito más interesante porque ya es un ejercicio en el que se va a considerar varios generadores. Por esa razón, en el taller ya quería que vayan considerando un sistema de potencia con más de un generador, porque hasta ahora no habían visto uno así, no me imagino. Hemos trabajado con sistemas de potencia facilitos, sencillitos, y nunca con uno con varios generadores. En este caso, bueno, tenemos un generador y un motor, ya, pero es algo muy parecido, ¿sí? Bueno, en este caso no va a ocurrir una falla trifásica. En el taller yo les coloqué que ocurría una falla trifásica cuando entraba el generador 3. Entonces ya la falla trifásica era fácil de analizar utilizando solo el equivalente de secuencia positiva. Eso era para no complicarles el taller. ¿Qué sucede? Que puede ocurrir una falla línea-línea o una falla línea-neutro en, en un sistema en el que hay hay generador y carga, que es el motor. Entonces, ¿qué pasa en esos casos en lo que hay carga? Bueno, pasa que el análisis del circuito y los equivalentes de secuencia se vuelve más complicado. Ya vamos a hacer uno, vamos a hacerlo exactamente ahorita. Bueno, vamos a leer el ejercicio rápidamente, ¿no? Me dice que si tiene sistema de potencia, mostrado en esta figura, se reporta que existe una falla de una fase a tierra sobre la barra 3. Es decir, aquí una de las tres barritas 3, ¿verdad? Recuerden, es un sistema trifásico. Hay tres barritas 3, ¿no? La barrita 3 de la fase A, la barrita 3 de la fase B y la barrita 3 de la fase C. En esta barrita ha ocurrido una falla de una fase a tierra. ¿Sí? Los tres nodos, las barritas son nodos básicamente, ¿no? Tengan en cuenta eso. Por lo tanto, ha ocurrido una falla en la barrita 3 del sistema de potencia de una fase a tierra. Chévere, ya vamos a ver cómo lo analizamos. Luego me dicen, en lo que respecta, perdón, a la corriente de falla, se conoce la siguiente información, que la corriente de falla en la fase A, en donde estamos asumiendo que ocurrió la falla, siempre asumimos que cuando es una falla de una fase a tierra ocurre en la fase A, es de 12.0 en realidad, o 12 nada más, a un ángulo de menos 70 grados, disculpen un momento por favor, a ver, a un ángulo de menos 70 grados por unidad. Qué raro, ¿no? Ya me están dando el valor de la corriente de falla cuando esto en realidad es lo que siempre me piden. Está raro por ahí, ¿sí o no? Bueno, me dicen tomando como base los valores nominales del generador, es decir, 25 megavoltios y 13.8 kilovoltios, me perdí. El generador, ¿ya? En adición, se conoce que el voltaje alterno de fase a neutro, o sea, de línea neutro, para el motor es de 1.01 a 10 grados. El voltaje interno me están dando para la fase A. Entonces, básicamente me están diciendo el EA, voltaje interno del motor, que me dicen que es 1.01 a un ángulo de 10 grados en por unidad. ¿Sí? Esto me va a servir para mi equivalente de secuencia de la máquina síncrona, que ya vamos a utilizar. Listo, me dice por unidad tomando como base los datos del generador. Como los datos base del generador del motor coinciden con los del generador, pues no voy a tener que hacer ningún cambio de base para estas reactancias ni para las de acá. ¿Sí? Como esta potencia base y este voltaje base también coinciden con los del motor, los transformadores, perdón, no vamos a tener que hacer tampoco cambio de base para las reactancias de secuencia de los transformadores, ¿no? Y para las líneas, pues tenemos que dividir para la impedancia base de la zona en la que vamos a trabajar. Obviamente vamos a trabajar en esta zona de aquí, en la zona de alta tensión, de baja tensión, por así decirlo, sí, porque son zona de 13.8. Bueno, sería media tensión. Bueno, no importa. Y vamos a dividir para la impedancia base de esta zona, ¿no? Para no tener que complicarnos con referenciar ni nada. O ya están en por unidad. Ah, no, ya están en por unidad. Bueno, no hay que referenciar ni nada. Ya no hay que hacerle nada de otro sistema. Listo. Por si acaso, revisen lo que hicimos en el ejercicio anterior. Recuerden qué pasa cuando hay una carguita aquí en ohmios y acá están las líneas en ohmios. Tenemos que referenciar hacia un lado. Recordemos sistemas de potencia 1. Bueno, ahora, me dice determine el voltaje interno del el voltaje interno del generador expresado en kilovoltios en cada una de sus fases. Chévere. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es determinar los equivalentes de secuencia, interconectarlos y ver qué podemos hacer. ¿Sí? Porque me están dando datos desde la red de secuencia para utilizarlos, ¿no? Es la pista que me da el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los equivalentes de secuencia. ¿Sí? Bueno, el equivalente de secuencia, vamos a dibujarlo a partir de la barrita 2. Para la secuencia 0, vamos a dibujar la barrita 2 en secuencia 0. ¿Sí? Vamos a dibujar el equivalente de secuencia del transformador T1, que básicamente vendría a ser, como está en un lado la delta, el lado de la delta queda abierto, y como la estrella está aterrizada,
lo que tengo que hacer es conectarla directamente desde la referencia. Entonces, en mi cable de referencia vendría por aquí y aquí conecto la reactancia del lado del transformador, perdón, del lado de la estrella, ¿no? Como está sólidamente aterrizado, solo es la impedancia del transformador, ¿ya? La reactancia del transformador. Listo, para la línea, el equivalente de secuencia 0 simplemente es una reactancia que vale J0,4. ¿Sí? Ya me lo da el ejercicio. J0,4 por unidad. Luego viene de la línea de transmisión, viene una barrita de la que se conecta el generador. El generador, para el equivalente de secuencia negativa, básicamente es una reactancia. ¿Sí? Entonces sería J0,06, la reactancia del generador de secuencia 0. ¿Sí? Como el generador está sólidamente aterrizado, lo conectamos al cable de referencia. Listo, tenemos aquí que esto es la barrita 1. ¿Sí? Y bueno, para el lado de la línea 2, simplemente dibujamos equivalente de secuencia, que es solo es una única reactancia que vale J0,4. Ya, entonces aquí tenemos una barrita, tenemos el equivalente de secuencia del transformador T2, que como es YY aterrizado, directamente es su reactancia de secuencia J0,1. Ya, y aquí esta reactancia de secuencia viene, no, perdón. Sí, este lado no está aterrizado, por si acaso. Este lado no está aterrizado, solo el lado izquierdo, por lo tanto, del lado no aterrizado, cogemos y aterrizamos hacia la referencia, ¿no? Y el otro lado de la Y, que no está aterrizado, básicamente queda abierto. Y vamos a seguir dibujando el equivalente de secuencia, que vendría a ser desde la barrita 3 hacia el generador. Entonces aquí conectamos hacia la referencia. Esta de aquí, si tiene un neutro, entonces le tenemos que conectar el equivalente de secuencia de este motor, perdón, sería la reactancia de secuencia 0 en serie con 3 veces la reactancia del neutro. Entonces, la reactancia de secuencia 0 simplemente es J0,05 y la reactancia del neutro 3 veces sería J0,03. Y tengo mi circuito equivalente de secuencia 0. Si no hay dudas hasta ahí, me avisan, ¿no? Entonces, vamos a conectar el equivalente de secuencia positiva. El equivalente de secuencia positiva pues sería pues la barrita 2. La barrita 2 sería la reactancia del transformador T1, que sería J0,1. Tenemos ahora la barrita del transformador. Tenemos la reactancia de secuencia positiva de la línea, que sería J0,2. Ahora tenemos la barrita, perdón, aquí sería la barrita 1, de la que viene conectado mi reactancia de secuencia positiva de mi generador y mi generador como tal, conectado a la referencia. ¿Sí? Aquí está ese voltaje EA del generador que me piden hallar, la tensión interna del generador. Y aquí está la reactancia de secuencia positiva, que sería 0,12. ¿Sí? Ya como son generadores, como son los modelos de generadores que me dio el ingeniero, directamente asumo que puedo utilizar los equivalentes de secuencia que él nos daba, ¿no? Y aquí es J0,2, la barrita de la línea, y aquí ya viene el transformador T2, ¿sí? Que sería aquí J0,1, la barrita 3, que es donde va a ocurrir la falla, y aquí viene la reactancia de secuencia positiva del motor, que es J0,1, y aquí vendría la fuente. Y aquí estaría la tensión interna del motor en la fase A, ¿sí? O EAM, ¿no? Y ya, ese sería mi equivalente por ahora. Ahora vamos a hacer el de secuencia negativa, que como coinciden las reactancias de secuencia positiva y negativa para todos los elementos, yo sé que el equivalente de secuencia negativa, que va a ser igual a el equivalente de secuencia positiva, pero sin fuentes. Las fuentes se van a cortocircuitar. Aquí se cortocircuita, aquí se cortocircuita, ponemos un corto, ponemos un corto, ponemos un corto y ponemos un corto. ¿Sí? Y ese es mi equivalente de secuencia negativa. ¿Sí? Aquí ya no se vayan a estar complicando la vida, directamente hagan eso. Ouch. Si no hay ninguna duda, espero que no, vamos ahora sí, a ver. Ya tenemos el equivalente de secuencia, lo que me piden es determinar la tensión interna del generador
para todas sus fases, ¿no? Entonces, para ello voy a tener que determinar por lo menos la que está aquí en la secuencia positiva, ¿verdad? Porque la de aquí ya la conozco, es la del motor. Yo sé que vale, ya me lo dice el ejercicio, 1.01 a un ángulo de 10 grados, ¿verdad? Unidades por unidad. ¿Qué sucede? Que está ocurriendo una falla, por lo tanto, voy a tener que interconectar las tres equivalentes de secuencia. Pero antes de interconectar, voy a analizar cuál es el equivalente de Thevenin entre la barrita de falla para cada uno de los equivalentes de secuencia, porque luego es más complicado analizar. ¿Ya? Entonces, esta es mi barrita de falla. Esta de aquí, perdón, esta de aquí es mi barrita de falla. ¿Sí? Y esta de aquí vendría a ser también mi barrita de falla. ¿Ya? Entonces voy a analizar los equivalentes de secuencia. Para la secuencia negativa, se ve fácilmente que el equivalente de secuencia solo es la suma de estas dos reactancias, porque todo lo demás está aislado. Por lo tanto, el equivalente o el X de Thevenin de secuencia 0 es igual a la suma de esos dos, que es J 0,008 unidades por unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tener aquí la reactancia de Thevenin de secuencia 0. ¿Sí? Sería reactancia de Thevenin de secuencia 0. Ya, y este es mi equivalente de la barrita 3 en la secuencia 0. La secuencia positiva, dejémoslo rotito. Vámonos con la secuencia negativa. A simple vista podemos ver que, por si acaso, a ver, un segundito, déjame copiar esto para que lo podamos ver un poquito mejor. ¿Qué sucede? Que básicamente, ¿qué pasaría y qué va a pasar cuando yo interconecte la barrita para la falla? Por aquí y por acá. Va a haber un flujo de corriente, ¿sí o no? Va a haber un flujo de corriente que va a regresar por aquí y luego se va a repartir en una por aquí y en una por acá. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede? Esa corriente que se va por el lado izquierdo va así y se regresa por aquí. ¿Por qué razón? Porque este camino de acá está abierto. Como ese camino de allá está abierto, automáticamente, ¿qué puedo hacer yo para sacar mi equivalente de Thevenin? Porque por ahí no va a pasar corriente, lo puedo eliminar. ¿Sí? Y ahora ya puedo sacar mi equivalente de Thevenin entre este par de terminales. Entonces, para mi equivalente de Thevenin, X de Thevenin de secuencia negativa para la barrita 3 es igual a, bueno, sería la suma de estos tres, ¿verdad? Que sería J 0,42 en paralelo con la reactancia de 0,1. Entonces el equivalente de Thevenin de secuencia negativa para la barrita 3 es igual a, no me lo van a creer, no me acuerdo. Ah, ya, esto vale J 0,087 6923077. ¿Sí? Unidades por unidad. Y ya saben que el equivalente de secuencia negativa no es nada más que una reactancia, ¿no? XTH2 para la barrita 3, ¿no? Y aquí estaría la barrita 3 previo a la falla. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos reducido esos dos equivalentes, lo que vamos a hacer es a este de aquí hacerle el mismo análisis que hicimos abajo. Como la corriente no va a circular a través de la barrita 2, ni a través de las dos reactancias que se encuentran después de la barrita 2, ¿qué podemos hacer? Podemos eliminarlas, ¿sí o no? Entonces, eliminamos esas dos reactancias, se van, y lo que me queda es esto. Perdón, aquí salió la barrita 1, ya que en realidad no me importa, pero bueno, dejamos la barrita 1 y me queda esto. Ahora, otra vez, las reactancias de aquí están en serie, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí me va a quedar, un segundito, entre la barrita 3 me va a quedar la reactancia J 0,42, ¿verdad? En serie, con la fuente que tiene la tensión interna del generador en la fase A. El generador en la fase A. Y en el lado de acá me va a quedar, perdón, acá me va a quedar la reactancia de secuencia positiva del generador, del motor, perdón, en serie con la fuente que tiene la tensión interna del motor en la fase A. Y ya sabemos que es 1.01 a un ángulo de 10 grados.
Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ya. Ahora, ¿qué sucede? Que los equivalentes de secuencia se van a conectar en serie. Entonces aquí tengo que conectar el equivalente de secuencia de la secuencia negativa, que vale, bueno, en resumidas cuentas, J0,088. 88, ¿ya? Entonces se conecta en serie con la secuencia positiva al terminal de referencia y vamos a ver el equivalente de secuencia 0, que ya lo sacamos hace rato, que es este de aquí. Un segundo. Que básicamente es J0,08. Y se conecta acá. Bueno, se conecta el terminal de la barrita, ¿no? A la barrita, pero es lo mismo conectarlo a la barrita que conectarlo al cable. Sí, es exactamente lo mismo, son el mismo nodo. Pero bueno, para no complicarnos, para que no se les haga confuso por si acaso, vamos a conectarlo ahí, ¿ya? Entonces, aquí voy a conectar, voy a poner un cable. Este cable viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y viene por acá. Así, ¿ya? ¿Qué sucede? Que ya están interconectadas las tres equivalentes de secuencia. Entonces, por aquí, para la falla de una fase tierra, ¿no? Entonces, por aquí pasaría la corriente de secuencia 0 de una fase tierra. Por aquí, la corriente de secuencia positiva, perdón, negativa de una fase tierra. Y bueno, si tuviese el equivalente de Thevenin de todo esto, por ese equivalente de Thevenin, pasaría la corriente de secuencia positiva, ¿no? De una fase tierra. De tal forma de que aquí nos damos cuenta de corriente de secuencia 0 es igual a corriente de secuencia positiva y es igual a corriente de secuencia negativa, ¿verdad? Para la barrita 3. Y eso es igual a 3, perdón, a la corriente de falla siempre en la fase A partido 3. ¿Sí? Y como ya me dan la corriente de la fase A, ¿qué puedo hacer? Determinar, pues reemplaza cuánto valen las corrientes de secuencia. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguno les está quedando claro, se perdieron algún punto. Bueno, si hasta ahí está todo claro, esto básicamente es 12, un ángulo de menos 70 grados, partido 3. Entonces, esto va a dar 4 a un ángulo de menos 70 grados. Unidades por unidad. ¿Ya? Tengo las tres corrientes de secuencia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso? Ya les voy a decir. Sí, bueno, yo aquí lo que hago es decirle a estas corrientes directamente que estas tres son corrientes de secuencia. ¿Sí? Y esta corriente de secuencia circula por aquí. Ya, esto es corriente de secuencia. Esto es igual a corriente de secuencia. Y esto de aquí es igual a corriente de secuencia. Ya, ¿qué sucede? Que a mí me piden determinar cuánto vale este voltaje, pero yo en estas condiciones no lo puedo determinar. ¿Por qué razón? Porque yo sé que por aquí va a haber dos circulaciones de corriente, ¿verdad? Va a haber la corriente del generador en por unidad y por aquí va a estar la corriente del motor en por unidad, ¿no? Para la falla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff sabiendo que ya conozco la corriente esta de aquí y esta de acá. También conozco estas reactancias, por lo tanto puedo hallar sus voltajes. Entonces, ¿en dónde voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar cuánto vale la corriente del motor en primer lugar? En esta mallita que está aquí. ¿Sí? Voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y cierro la mallita, ¿no? Bueno, eso de ahí, ese camino cerrado. Entonces, en ese camino cerrado, al hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué me va a quedar? Básicamente, en la ley de voltaje de Kirchhoff me va a quedar J0,08 multiplicado por la corriente de secuencia 0, que básicamente es la corriente de secuencia, ¿no? Porque las tres son iguales, más la reactancia de secuencia negativa, que es J0,088, o 88, multiplicado por la corriente de la secuencia negativa, que es la corriente de secuencia. Y por último, ¿qué me quedaría? Bueno, aquí me quedaría estos dos voltajes, ¿verdad? Me quedaría J0,1 multiplicado por la corriente del motor. Y esto sería igual al voltaje del motor, ¿verdad? De la FEN interna del motor o de la máquina síncrona, 1.01 a un ángulo de 10 grados. ¿Y qué despejo de aquí? La corriente del motor. Por eso les decía que una vez que ustedes hacen la interconexión entre los equivalentes de secuencia,
ya el ejercicio se vuelve un ejercicio básicamente de redes. Sí, ya no tiene nada de complejo, ¿no? Pero bueno, pasamos a restar todo esto y me quedaría pues corriente de secuencia, bueno, que ya sabemos cuánto es 4 a menos 70 grados, la de arriba, multiplicado por la suma de estas dos reactancias, ¿no? Ahora J 0,08 más J 0,088. Y todo esto partido de la reactancia que está multiplicando a, a la corriente de secuencia, a la corriente del motor, perdón, J 0,1. ¿Sí? Entonces la corriente del motor vendría a ser igual a, me dan un momento para sacar eso, por favor, 10 grados, aquí menos, que sería 4 a menos 70 grados, que sería 0,1 i, 0,08 i más 0,088 i. Ya, denme un segundo para sacarlo en forma rectangular. Ya, esto me va a dar 3,6724. 3,6724. 672418 a un ángulo de menos 98,52699 grados, unidades por unidad. Ya. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso de ahí? Para encontrar la corriente del generador. Porque bueno, aquí pues es una ley de corrientes de Kirchhoff. Sumatoria de las dos corrientes que están entrando es igual a la corriente que sale, que es la corriente de secuencia. Por lo tanto, la corriente en mi generador no es nada más que la corriente de secuencia, que es la que sale, menos la otra corriente que entra, que es la corriente en el motor. Por lo tanto, 4 a un ángulo de menos 4 a un ángulo de menos 70, todo eso le resto la corriente anterior. Esto me va a quedar 1,9168. Sí, 1,9168, sí, ya, con 4 decimales está bien. A menos 3,7974 grados por unidad. ¿Sí? Y ahora que tengo esa corriente, ¿qué puedo hacer? Bueno, pueden encontrar cuál es la caída de tensión en esta reactancia. Y con esta caída de tensión ya puedo determinar una ley de voltaje de Kirchhoff aquí y despejar qué cosa? El voltaje de mi generador. ¿Ya? Entonces, déjenme hacer un poquito hacia atrás esto. Ya, ahí. Ya. Entonces, una vez que hago eso, determino que mi tensión del generador para la fase A, la interna, la FEM, sería igual a la corriente del generador, ¿verdad? Multiplicado por la reactancia en serie, que sería J 0,42, más la corriente del motor, multiplicada por la reactancia en serie, J0, la reactancia de 0,1, menos la tensión interna del motor, que es 1,01 a un ángulo de 10 grados. ¿Sí? Y ahí ya estaba la tensión interna del generador. Bueno, eso es para la fase A. Tenemos que hallar para la fase B y C, ¿no? Pero como es balanceado, pues solo hay que desfasar, ¿sí? Denme un segundito para sacar eso y ya continuamos, ¿sí? Entonces sería ANS por 0,42i más corriente del motor 3,672418 a un ángulo de menos 98,52699. Multiplicado por la impedancia de 0,1 i menos 1,01, un ángulo de 10 grados. A menos que me falle la calculadora, la tensión interna del generador es 0,81432 a un ángulo de 135,2337. Perdón, por unidad. Ya, y esa es la tensión en por unidad para la fase A.
No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no esté quedando claro. Si no, continuamos. Sí, que ya no falta casi nada para terminar el examen. Entonces, si no hay ninguna duda, lo que vamos a hacer ahora es determinar las tensiones de las fases B y C respectivamente, ¿no? Algo me estaba olvidando. Déjeme ver si está todo correcto. 1.01, corriente del motor. Ya, vamos a ver. Esto de aquí no me cuadra. Algo de aquí está mal. Déjeme revisar. A ver, la corriente de secuencia, 4 menos 70 grados, estamos bien. Tal vez hice yo mal un cálculo, denme un segundito. La corriente del motor, 3.67 o 3. Bueno, sí sale cercana. Aquí tengo, bueno, aquí hago un cuadrito. Perdón, aquí tengo mal esto. Sí, aquí está mal este valor de lactancia. Sí, disculpen. Aquí este valor de lactancia es 0,0808. No es 8, no es 88, es 808. Perdón. Bueno, básicamente hay que omitir ese valor de aquí. Eso es 808. Sí, ese valor de lactancia. Y la tensión interna del, perdón, aquí me perdí, aquí. La tensión interna del motor debería salir otra cosa. Déjenme cambiar estos valores porque no sale lo mismo. Sí, déjenme cambiar esto. Déjenme recalcularlo rapidito. Esto nos va a salir 3.922. 922 a un ángulo de menos 96.57, ¿no? 1,51 grados. Perfecto. Listo. Ahora sí. Y ahora la corriente del generador nos va a salir 1,8195. Aquí va a salir 1,8195 a un ángulo de 4.57 grados. ¿Sí? Y por último, ahora sí, la tensión interna del generador, que se me hacía raro que saliera menor al 1 por unidad, si la del motor ya es mayor, sería 1.1221, un poquito mayor que la del motor. Ay, perdón. Ahí, 1.1221 a un ángulo de 61.03 grados. Sí, disculpen, aquí tenía el error de esta rectancia, ¿sí? Eso es lo que me daba el error. Ya, aquí es 0,0808, nada más. Es todo lo que cambia. Ay, bueno, 808. Bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos a encontrar la corriente de la fase, perdón, las tensiones, todas las tensiones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer aquí para encontrar la tensión de la fase B y la fase C, pues es simplemente decir que como es un sistema balanceado, la de la fase B simplemente es la tensión de la fase A multiplicada 1 a menos 120 grados, asumiendo secuencia positiva de voltajes, ¿no? Como en redes. Y aquí es la tensión de la fase A, ¿verdad? 1 a 120 grados. Es lo que vieron en redes, ¿sí? Solo hay que sumar y restar, nada más. Entonces aquí les va a quedar 1221, perdón. 1221 a un ángulo de, se me fue, a un ángulo de menos 59 grados aproximadamente. Menos 59 punto algo. Ya. Y aquí les va a quedar 1,1221 a un ángulo de, bueno, si le suman 120, pues les quedaría 180.03 grados, ¿no? Entonces, todo esto de aquí está en qué unidades por unidad. Pero ¿qué sucede? A mí me piden en kilovoltios. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Ahora sí lo voy a hacer matricialmente. Va a salir que la tensión interna de mi generador en la fase A, en la fase B y en la fase C, perdón, y en la fase C, ya en kilovoltios, es igual a las tensiones que teníamos en la fase A, en la fase B, perdón, generador en la fase B y de mi generador en la fase C en por unidad multiplicado por el voltaje base. Vamos a ver cuál es el voltaje base del sistema, que lo teníamos aquí anotado. Es el voltaje base del generador, que sería 13.8 kilovoltios. Ojo, estas tensiones que estamos sacando son de línea neutro y el voltaje base que tenemos es de línea a línea. Por lo tanto, tenemos que multiplicar
el voltaje base de 13.8 kilovoltios, todo dato que me den de voltaje es trifásico hasta que se diga lo contrario, ¿no? Partido raíz de 3. Al multiplicar nos va a quedar 8,9401 en todos, ¿no? Porque es balanceado todavía. 8,9401, 8,9401 y 8,9401. ¿Sí? Y los ángulos. Los ángulos son los de arriba, ¿no? 61.03 menos 59 grados y 180.03 grados. Unidades kilovoltios. No sé si ahí tengan alguna duda. Básicamente esa es la fase A. Esa, perdón, es el literal A. Vámonos con el literal B si no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, vámonos con el literal B. Vamos para ello a copiar esto. Bueno, tendríamos que copiar todos los equivalentes de secuencia porque vamos a hacer una interconexión así chévere, ¿no? Entonces vámonos al literal B, que ya nos pide analizar una fallita. Ojo, todavía no hemos analizado fallas. Solo hemos bueno, sí, ya analizamos la falla de una fase tierra, básicamente. Y a partir de esa falla de una fase tierra, encontramos la tensión interna del generador, ¿ya? Pero ahora sí a analizar una falla como tal, ¿ya? La que nos enseñaron. Básicamente ahora nos van a decir que la falla del inciso anterior es despejada y el sistema vuelve a operar bajo condiciones normales. Es decir, que es como que nunca ocurrió esa falla. Y luego me dicen que determine que ahora ocurre una nueva falla de línea a línea en la barrita 2. ¿Cuál es la barrita 2? Veamos, sería esta barrita. ¿Dónde está? Aquí, justo aquí, donde va conectada la carga y está abierto, obviamente, a ocurrir una falla de línea a línea. Dos líneas han tocado. Listo, bajo esta condición se solicita que determine la corriente que entrega el motor en cada una de sus fases, expresado en amperios, durante el nuevo evento de falla. Despreciar el cambio de fase producto de la conexión estrella delta. Mejor, ¿no? Despreciamos el cambio de fase, no nos complicamos tanto. Me dicen que determine, básicamente, cuál es la corriente por fase que entrega el motor, ¿no? Esta corriente de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a mi circuito equivalente de secuencia y me fijo, bueno, ¿en dónde va a ocurrir la fallita de línea a línea? En la barrita 2, ¿sí? Esta es mi barrita de falla. ¿Qué sucede? Como es una falla de línea a línea, ¿qué secuencias intervienen? Solo intervienen la secuencia positiva y secuencia negativa, ¿sí? Por lo tanto, solo le voy a parar bola a estas dos. La secuencia 0, ¿cómo queda? Abierta, ¿verdad? Y como queda abierta, la corriente de falla en la barrita 2 para la secuencia 0, ¿cuánto me quedaría? 0, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es la contribución de la corriente del motor en secuencia 0? Para esa falla, corriente del motor en secuencia 0 es 0, porque no hay energía, ¿sí? Automáticamente ya tengo una de las componentes de secuencia de corriente. Si hasta ahí no hay ninguna consulta, vamos a hacer esto. Ya, aquí yo puedo hacer dos cosas. Por si acaso, aquí es 1.01 a 10 grados, disculpen. Y aquí era, ¿ay, cuánto nos había salido? 1.1221, 61.36. A ver, aquí es 1.1221 a un ángulo de 61 grados, ¿ya? Listo. Por si acaso es que me voy a olvidar de poner esa atención. Bueno, ahora, lo que podemos hacer es, yo sé que necesito sacar cuánto vale esta corriente, ¿no? Aquí por si acaso, perdónenme, aquí ya no es barrita de falla, ¿no? Ya no es barrita de falla. Aquí ya no es barrita de falla, solo es barrita 3, ¿sí? Solo es barrita 3. Ahora la barrita de falla es la barrita 2. Yo necesito sacar esta corriente porque es la corriente de mi motor en la secuencia negativa, perdón. La que entrega mi motor en secuencia negativa y la corriente de acá porque es la que entrega mi motor en secuencia positiva. Necesito sacar esas dos para aplicar la expresión matricial y encontrar las corrientes de fase. Entonces, ¿cómo hago? Primero voy a interconectar los dos sistemas, pero los voy a interconectar, perdón, así tal cual como están, no. Voy a llevar primero el equivalente de Thevenin en la barrita en la que va a ocurrir la falla. ¿Sí? En este caso sería el equivalente de Thevenin entre la barrita 2 y la referencia de secuencia negativa, ¿sí? Este equivalente de aquí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí es sencillo, ¿no? 3 reactancias en serie y ese conjunto en paralelo con la de acá, ¿verdad? Finalmente sería, a ver, J0,4, perdónenme un segundito, J0,4 en paralelo con J0,12, ¿verdad? Eso sería el equivalente de todo esto de aquí. Y a todo ese equivalente le tengo que sumar estos dos que están en serie, ¿verdad? J0,1 más J0,2. Y eso de ahí sería mi reactancia de Thevenin de secuencia negativa para la barrita 2. ¿Ya?
Y como coinciden todas las reactancias de secuencia positiva y las de secuencia negativa para todos los equipos, esto es directamente mi reactancia de Thevenin de secuencia positiva para la barrita 2. ¿Ya? Entonces, denme un segundo para sacar eso. Disculpen que no lo tenga ahí, me olvidé de sacarlo. 0,12, 0,4 más 0,12 más 0,1 más 0,2. Esto de aquí me va a dar, si no me equivoco, que puede ser el caso, me va a dar 0,392307 J. ¿Sí? Esto es mi reactancia de Thevenin de secuencia positiva para la barrita 2 y mi reactancia de Thevenin de secuencia negativa para la barrita 2. ¿Ya? Ahora, ya tengo las reactancias de Thevenin, pero ¿qué sucede? Necesito la tensión de Thevenin para la barrita 1. Yo sé que en la barrita 2 es 0 porque no hay energía hasta que ocurre la interconexión. Pero ¿y en la barrita 1? ¿Cómo hago? Bueno, en la barrita 1 lo que tendría que hacer pues sería encontrar cuál es la tensión del circuito abierto, ¿no? Entonces ahí sería mi voltaje de Thevenin, secuencia positiva en la barrita 2. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Pues, bueno, podría hacer una mallita, encontrar la corriente y encontrar cuál es el voltaje en estos terminales, ¿no? Ese voltaje, como por aquí no hay corriente, es como si fuese un cable, es el voltaje del circuito abierto. Podrían hacerlo, es correcto. La otra forma que yo hacía en su momento fue transformar estas fuentes de aquí, a fuentes de corriente, sumarlas, hacer el paralelo y luego hacer un equivalente para que ya me quede directamente el de Thevenin. ¿Sí? Vamos a hacer eso para que lo vean. ¿Sí? Esto es algo que podían haber hecho ayer en el taller. ¿Sí? No era obligatorio, era una forma de hacerlo, pero pues es interesante porque pues les puede resultar útil en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer el equivalente de Thevenin aquí. Entonces, dibujamos la barrita 2, dibujamos las reactancias de secuencia, que ojo, como vamos a sacar el equivalente en la barrita 2, no podemos despreciar estas dos reactancias, ¿sí? Podríamos directamente sumarlas en realidad. Aquí ya podríamos poner J0,3, ¿sí? Porque el nodo en medio a mí no me importa. Esa barrita en medio no me importa, se puede eliminar. ¿Ya? Ponemos la barrita 1. Y ahora, en la barrita 1, ¿qué sucede? Vamos a conectar ahora, en paralelo, una impedancia de J0,12 con una fuente de corriente, ¿de cuánto? De, bueno, sería 1.1221 a un ángulo de 61 grados, partido 12J. ¿Sí? Y todo esto va a quedarme en paralelo con, ¿cuánto valen estas tres reactancias en serie? Vale 0,4, ¿no? Entonces aquí me quedaría, de nuevo, una reactancia en paralelo de J0,4 con una fuente en paralelo de directamente 1.01 a un ángulo de 10 grados partido la reactancia que está en paralelo, que es J 0,4. ¿Sí? Ahora, este sistema por aquí todavía no me sirve, ¿no? Todavía está un poquito complejo. ¿Qué hago? Pues sumo las dos fuentes y saco el paralelo de las dos reactancias, ¿no? J 0,4 más, perdón, en paralelo con J 0,12 me va a dar, les voy a mentir, no lo tengo, 0,092307. 0,092307 J. Sí, por unidad. Entonces, finalmente, este modelo me va a quedar así. J 0,3. Y aquí me va a quedar esta reactancia. Ay, perdón, disculpen. Ya, ahí va a quedar esta reactancia de J 0,0923. Y me va a quedar en paralelo con ¿qué? Con una fuente de, que es la suma de estas dos, ¿no? Esto de aquí más esto de aquí. Ya, déjenme sacar cuánto vale la fuente. Me dan un segundito, por favor. Hasta eso, si tienen alguna consulta, algo no les quedó claro, me avisan. 0,4i más 1.1221 a un ángulo de 61 grados, partido 2, perdón, ahí no es 12i, aquí es 0.12i. Sí, disculpen. Sí, ahí es 0.12 porque es lo que estaba en serie, ¿no? Básicamente es eso. Y aquí te va a dar 11.11. 11.11, 44.6 a un ángulo de
menos 39.17 grados. Por último, transformamos de nuevo y ya nos quedaría la fuente de voltaje, ¿no? Finalmente, ahora aquí me quedaría, al transformar, esta se pone en serie y se suma con la de acá. ¿Y qué me queda? La reactancia de Thevenin que sacamos hace rato, que es 0,39, ¿sí? 0,39023, ¿sí? Entonces, ahí ya hemos comprobado que sale lo mismo, ¿no? Perdón, 0,3923, ¿sí? Reactancia de Thevenin de secuencia positiva para la barrita 2. Y aquí tenemos la tensión de Thevenin, ¿sí? La fuente de Thevenin. ¿Qué sería? Denme un segundito. Sería ANS por 0,0923 y 1.02, 1.0258.6 a un ángulo de 50.83 grados por unidad. Ya tenemos el equivalente de Thevenin de secuencia positiva. ¿Ya? ¿Alguna duda, por favor? O si no, si todo está claro, continuamos. Entonces, todo está claro. Continuemos colocando este equivalente de secuencia chuta. Eliminemos esto, coloquemos aquí, coloquemos acá y copiemos. Bueno, coloquemos acá y copiamos ya. Bueno, tenemos el equivalente de secuencia positiva, lo vamos a conectar con en paralelo con el equivalente de secuencia negativa, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. Que básicamente el equivalente de secuencia negativa es esto de aquí, ¿sí? Que sería la misma reactancia, ¿no? 0,3923J. Ya, entonces por aquí sale la corriente de secuencia negativa de falla y por aquí sale la corriente de secuencia positiva de falla. ¿Ya? Entonces, bueno, asumimos que hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff aquí y me va a quedar que 1.02586 a un ángulo de 50,83 grados partido la suma de las reactancias, ¿no? Que sería 0,3923 multiplicado por 2, porque es la misma, es igual a la corriente I1. Y la corriente I1 nos va a quedar, denme un segundito para sacarlo. No voy a creer, no lo saqué. Ya, bueno, no importa. Yo lo saco en un segundo. A ver, 0,3923 por 2 y ya, 1,3075. 1.307, perdón, 5 a un ángulo de menos 39.17 grados. ¿Ya? Y ya está. Esta es la corriente de secuencia positiva por unidad. Corriente de secuencia negativa por unidad me va a dar lo mismo, pero desfasado 180 grados, ¿no? Porque es el negativo. 375. Y si le sumo 180 grados, esto me va a quedar, a ver, menos ANS, va a quedar a 140.83 grados. 140.83 grados por unidad. Ya, entonces ya tengo las tres corrientes. ¿Por qué? Porque la de secuencia 0, al ser una falla línea a línea, es 0 grados por unidad. Entonces, ¿qué sucede? Que estas tres corrientes yo todavía no las tengo que utilizar. O sea, las tengo que utilizar, pero sabiendo que estas tres corrientes van a estar aquí. A ver, deme un segundito. A ver, esta corriente de secuencia negativa es la que está aquí. Y esta corriente de secuencia positiva es la que está acá. ¿Sí? Es la que hemos encontrado, ¿sí? Y van a estar aquí, así. Sí, voy a dibujar el cable de otro color para hacer la conexión, ¿no? Sí, así. ¿Ya? Están conectados en paralelo. Ahora, lo que tengo que hacer es, bueno, yo tengo ya cuánto vale esta corriente. Lo que puedo determinar es, con un divisor de corriente tal vez, cuánto vale la corriente de aquí. Bueno, acá sí tengo que determinarlo con un divisor de corriente, cuánto vale la corriente del motor, ¿no? Entonces vamos primero con la más sencilla. Vamos aquí. Vamos a resolver directamente que la corriente del motor para la fase 2, la corriente del motor, perdón, para la secuencia negativa sería igual a la corriente 2
de secuencia negativa en la barra, multiplicada por 1 sobre la reactancia de ese ramal, que sería la suma de estas, ¿no? 1 sobre 0,4 partido 1 sobre J 0,4 más 1 sobre la otra impedancia en paralelo, que sería 0,12J. ¿Sí? Y esto les va a quedar, no lo tengo, denme un segundo, multiplicado por 1 sobre 0,4i más 1 sobre 0,12i. Y esto de aquí multiplicado por 1 sobre 0,4i. Ya esto les va a dar 0,317, perdón, 3017 a un ángulo de 140.83 grados. ¿Sí? 140.83 grados por unidad. Ya tenemos la contribución de secuencia cero del motor. Ahora me falta la de secuencia positiva, que esa sí es un poquito más complicada. Un poquito nomás. Bueno, para la contribución de secuencia positiva, lo que podríamos hacer es, a ver, déjenme pensar. Bueno, lo que podríamos hacer es trabajar con uno de estos circuitos de aquí. Por ejemplo, tenemos la de aquí y aquí tenemos la corriente de secuencia negativa, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que yo con esta corriente puedo encontrar cuánto vale la corriente de esto de aquí, ¿verdad? Porque yo tengo la corriente total entrando, tengo esta corriente de acá saliendo, vamos a llamarla IX, y tengo la de acá también saliendo. Por lo tanto, IX no sería nada más que la corriente de la fuente, que es 11.11.446, a un ángulo de menos 39.17 grados, menos la corriente I de secuencia, aquí es de secuencia positiva, perdón, corriente I de secuencia positiva, ¿ya? Entonces, una vez que yo reemplazo esto, esta corriente IX me va a salir, no van a creer, no la he sacado. A ver, sería 1.3075 a un ángulo de menos 39.17 grados. Y aquí sería, denme un segundito, por favor, no se me vayan a ir. 11.11446 a un ángulo de menos 39.17 grados. Bueno, esto les va a quedar, si no me equivoco, bueno, perdón, le va a quedar 9.80696 a un ángulo de menos 39.17 grados. ¿Qué sucede? Que al multiplicarlo por esta reactancia, tenemos cuánto vale el voltaje, digamos, el voltaje Bx, ¿ya? Voltaje Bx. Entonces, ese voltaje Bx es igual a corriente Ix multiplicada por 0,0923 J. ¿Sí? Y esto les va a dar A por 0,0923 y 0, les va a dar 0,905 182408 a un ángulo de 50,83 grados por unidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve ese voltaje? ¿Qué sucede? Que ese voltaje Bx también está aquí. Sí, aquí está ese voltaje Bx. Por lo tanto, yo puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí y determinar cuánto vale la contribución del motor. ¿Y esa? No sé si hasta ahí algo no les quedó claro. Espero que sí. Pero bueno, entonces voy a copiar este circuito por si acaso. Bueno, solo este de aquí. Sí, solo voy a copiar esta parte de aquí. Y la voy a pegar abajito para que la vean, ¿no? Como una mallita auxiliar. Abajito del todo. Ya. Ah, no van a creer. Bueno, no importa. Ya ahí quedó. Sí, es el problema de esta pizarra. Bueno, no importa. Voy a copiar esta partecita de aquí. Y voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff rápidamente, ¿no? Entonces, rapidito, voy a determinar que, pues, la corriente del motor en secuencia positiva es igual a 1.01 a 10 grados, la tensión interna del motor, menos el voltaje Bx
partido la reactancia, la suma de las reactancias, ¿no? Que sería 0,4. Y ya está. Esta es la contribución de corriente de mi motor. Entonces sería 1.01 a un ángulo de 10 grados menos mi voltaje Vx partido 0,4 y 1,688 a un ángulo de menos 141.22 grados. Unidades por unidad. ¿Sí? Y ya automáticamente, con estas tres corrientes, yo tenía mi corriente del motor en la fase A, corriente del motor en la fase B y corriente del motor en la fase C. Si yo lo quería en amperios, por si acaso, tenía que hacer esto. Tenía que, bueno, aparte de multiplicar por la matriz A, ¿verdad? Para sacar las equivalentes de secuencia, perdón, de fase. Aquí sería A al cuadrado, A y A al cuadrado. Y aquí multiplico por, pues, la corriente del motor de secuencia 0, que yo determiné hace rato, la corriente del motor de secuencia positiva, que es la que tengo acá arriba, y la corriente del motor de secuencia negativa, que es la que hay hace rato, ¿no? Con divisor. Esto vale 0. Uy, perdón. Estos están en por unidad. Pero, ¿qué hago? Multiplico por la corriente base en la zona del motor. Que esa corriente base en la zona del motor es 13.8 y 25 megavoltios amperios. Entonces, por lo tanto, multiplico por 25 megavoltios amperios partido raíz de 3, 13.8 kilovoltios. ¿Ya? Y esto me tiene que dar las corrientes en amperios. ¿Ya? Esto de aquí ya se los dejo a ustedes. Solo es una multiplicación. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguno quedó claro aquí? Todo quedó claro. Ya, chévere. Entonces, por lo tanto, vamos a dejarlo hasta ahí. Ese sería todo el examen del que tomaron el año pasado. Posiblemente les tomen algo muy similar, así que espero que repasen. Que estoy atento a cualquiera de sus dudas. Si quieren preguntar algo, me avisan. Y bueno, hay que darle la ayuda. Muchas gracias.